Pedagogía moderna. John Locke y Juan Amos Comenius. Para entender a Locke y Comenius, haremos un breve recorrido histórico hacia el siglo XVII, época de las monarquías absolutistas Luis XIV, duques, condes, caballeros, campesinos y artesanos. La Iglesia se dividía en clero secular, que eran los sacerdotes, y en clero regular, las órdenes religiosas, que se dedicaban a salvar a todo aquel que les diera tierras y diezmo, a todo aquel que fuera cumplido. Se enfrentan católicos y protestantes, pues las pestes los acechan. Siglo de crisis económica y social, represión y beneficio de la nobleza. Las revoluciones se escuchaban y el siglo de las luces comenzaba a cocinarse. El arte no se hacía esperar y pronto llegó el barroco, esparcido en la literatura, música, pintura, escultura y arquitectura primordialmente. Así es, las grandes obras maestras hicieron su aparición. Versalles en Francia, Las Meninas de Velázquez, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, La Piedad de Miguel Ángel y de Tente, Sombra de mi bien esquivo de Juan Inés Esbaje. ¿Por qué no? La escultura y la pintura fusionadas en bellas composiciones. Galileo, Kepler y Newton presenciaron su entorno con delicadeza y paciencia. El Sol como centro del universo, la gravitación, planetas, órbitas. Pero, ¿cómo era la educación formal? El siglo XVII, la Europa cristiana, donde el pensamiento giraba en torno a Dios. La Iglesia católica seguía dominando como institución educativa. La analfabetización se encontraba a la vuelta de la esquina. El clero y la nobleza veían en la naturaleza la jerarquización de clases. Cada grupo social contaba con una vestimenta característica, y solo la sangre pura recibía la educación correcta. Los seminarios, conventos y las institutrices eran lo del siglo, mientras que la clase pobre no podía educarse formalmente. Todas aquellas fuentes de conocimiento le eran imposibles, y todos aquellos que contradijeran con nuevas teorías eran borrados del mundo. Gracias a Dios, eran excomulgados y perdonados 100 años después de su muerte. Las mujeres ingresaban a los conventos haciendo votos de castidad. Las otras mujeres eran madres, no habían más, administradoras del hogar, cuidaban a los niños, las cuales al tener mayor edad recibían educación estricta del padre, quien trabajaba fuerte para obtener sus pocas ganancias. La escolástica tradicionalista residía en lo más alto de la colina, encerrada para no ser vista ni sabida por nadie, con muchachos inmersos en los libros, repitiendo y repitiendo, para lograr hombres de bien, cultos y misteriosos. Entonces, ¿cómo se relacionan Locke y Juan Amos Comenius con la educación tradicionalista que se impartía y los gobiernos absolutistas? John Locke nació en 1632, cerca de la ciudad de Bristol, en Inglaterra, hijo de una familia de mercaderes. Sus intereses se dirigieron a la medicina y las cuestiones políticas. Fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica. Su vocación filosófica empirista fue bastante tardía. Locke puede considerarse como el primer liberal inglés en cuestiones políticas. Su principal obra es el ensayo sobre el entendimiento humano, en donde nos aclara que las ideas no son innatas, influenciando fuertemente por Descartes. Afirma que Dios hizo al mundo para ser percibido con todos los sentidos. El espíritu es papel en blanco, que deja impresionarse por los datos de la experiencia y puede reflexionarlos. Locke sostiene que hay una ley natural que rige a la naturaleza y al hombre, y que es para éste ley moral, a la que puede acceder por la razón. Esta ley consagra la vida, la libertad y la propiedad. En el estado de naturaleza ya existe esta ley y el hombre, como ser razonable, la conoce. Pero la ausencia de una autoridad superior impide garantizar que los derechos y deberes que la ley natural prescribe sean respetados por todos. El estado natural del hombre es la igualdad. El poder en bruto nos anula y amenaza con destruirnos. Una política basada en la fuerza destruye la vida personal. El rey es ciudadano como el pueblo, con los mismos derechos. El rey no puede actuar contra sus propias bases legales. El Estado no tiene otro fin que el de velar por los individuos, por su bienestar y su propiedad.
la cual no tiene derecho a enajenar, y para amparar a los individuos de una potencial exacerbación del poder estatal. Luke propugna la división equilibrada del poder político en el legislativo y ejecutivo. Juan Amos Enio nació en 1592 en Moravia, República Checa. Es considerado el padre de la pedagogía. Fue teólogo, filósofo y pedagogo. Era el menor de 5 hijos y el único varón de una familia de granjeros, acaudalada. Comenio se empleó como maestro de latín en el gimnasio de Lesno, una escuela para preuniversitarios. Al poco tiempo se sintió descontento con los métodos inadecuados de enseñanza, por lo que propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación, y lo llamó Pampaedia o Pansofia, que significa educación universal. Se debe enseñar todo a todos. El establecimiento de la pedagogía como ciencia autónoma y la inclusión en sus métodos de ilustraciones y objetos hicieron de él pionero de las artes de la educación y de la didáctica posterior. Su obra principal es la Didáctica Magna, en la que proclama que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento, y no la restringe solamente a una élite o para algunos iluminados. Así crea la concepción de una escuela popular, de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial, ya que consideraba que la educación es el camino más rápido para llegar a ella. Definió la educación como el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan, no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas, y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien la enseña. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió que la educación primaria fuera obligatoria, comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría y la práctica. Pero para llevar a cabo sus objetivos se necesitan 2 humanos, el alumno y el profesor, que debía cumplir con ciertas características. El maestro no solo debe encarnar el método de enseñanza, sino él como modelo para sus alumnos. Comenio centra su esfuerzo en un modelo pedagógico para reglamentar y prescribir qué se debe, cómo y cuándo enseñar, dando fundamental importancia al niño como objeto del acto educativo, al que se le debe estimular positivamente, para que ame el conocimiento, dando de manera metódica, sencilla y primordialmente que aprenda haciendo, es decir, activando todos sus sentidos. El maestro debía conocer primero las cosas que enseñaba. Además, debe aprender que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. 4 escuelas debía de cursar el ser humano, desde el primer año hasta los 24. A la universidad solo llegaban los más capaces, los guías espirituales y funcionarios. Hasta aquí. Basta de teoría. ¿Para qué nos sirve todo esto? Si nos remontamos al barroco y se lo cuestionamos a un padre, nos cerraría las puertas en la cara y nos mandaría directo a la guillotina, o tal vez a la balanza. Pero para ver quién pesa más, nosotros o su Biblia. Y como la única respuesta es la Santa Biblia, de todos modos nos cortarían la cabeza. Si le preguntamos lo mismo a un pobre, tal vez ni siquiera nos entienda y nos ignore, o posiblemente piense en sueño, utopía o imposibilidad. Si nos preguntan a nosotros, podemos afirmar que Luke y Comenio están presentes en todo el mundo, a pesar de los años transcurridos. Sus teorías marcaron para siempre la historia de la humanidad. Fueron los primeros liberales en contra de los absolutismos políticos y educativos. Actualmente se estudia hasta los 25 años aproximadamente. Se han establecido escuelas nuevas apoyadas en la didáctica magna. Existe la división de poderes proclamada por Luke. Los gobiernos nos hablan de una igualdad establecida,
de un estado al alcance de todos, aunque no sea cierto. Pero, ¿a ti? ¿De qué te sirve?